La maldición de la momia de Tutankamón. El secreto que aterró al mundo. Imagina abrir una puerta sellada durante más de 3000 años. Una puerta que ningún ser humano había tocado desde los días de los faraones. Imagina entrar en una cámara oscura, llena de tesoros de oro, estatuas extrañas y símbolos de una civilización obsesionada con la vida después de la muerte. Ahora imagina que, poco después de entrar, comienzan a morir personas. Una tras otra. Algunas de manera inexplicable. Otras en circunstancias tan extrañas que hasta hoy siguen provocando escalofríos. Esta es la historia de la supuesta maldición de Tutankamón. Una historia que mezcla arqueología, muerte, coincidencias aterradoras y uno de los mayores misterios del siglo XX. Apaga las luces. Porque esta noche viajaremos a la tumba más temida de Egipto. La maldición de Tutankamón. Las muertes que aterraron al mundo. Egipto. Tierra de faraones, dioses olvidados y tumbas selladas durante miles de años. Pero existe una tumba que ha provocado más miedo que cualquier otra. Una tumba rodeada de muerte. Una tumba que, según algunos, desató una maldición capaz de perseguir a quienes osaran perturbar el sueño eterno de un rey. Hoy conocerás la aterradora historia de la supuesta maldición de Tutankamón. Una historia donde arqueólogos murieron, donde ocurrieron extrañas coincidencias, y donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural parece desaparecer. Prepárate, porque esta historia comienza hace más de 3000 años. El descubrimiento. A principios de la década del año de 1920, muchos expertos pensaban que el Valle de los Reyes ya no ocultaba secretos. Pero un arqueólogo británico llamado Howard Carter estaba convencido de que aún quedaba una tumba por encontrar. La tumba de un joven faraón llamado Tutankamón. Durante años buscó sin éxito. Su patrocinador, Lord Carnarvon, estaba perdiendo la paciencia. Pero en noviembre del año 1922 ocurrió algo extraordinario. Un trabajador encontró un escalón oculto bajo la arena. Luego otro. Y otro más. Finalmente apareció una entrada sellada. Cuando Carter hizo un pequeño agujero y observó el interior con una vela, Lord Carnarvon le preguntó, ¿puede ver algo? Y Carter respondió, sí. Cosas maravillosas. Lo que encontraron cambiaría la historia para siempre. La tumba sellada. La tumba estaba repleta de tesoros. Más de 5000 objetos. Carros de guerra. Joyas. Tronos. Estatuas. Y finalmente, el sarcófago del joven faraón. Pero algo llamó la atención de algunos exploradores. Había símbolos relacionados con la protección de los muertos. Mensajes que advertían sobre perturbar el descanso eterno. Aunque no existe evidencia de una inscripción que dijera exactamente, la muerte llegará sobre alas veloces, la prensa comenzó a difundir historias aterradoras. Y fue entonces cuando comenzaron las tragedias. La primera muerte. Pocos meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon sufrió la picadura de un mosquito. La herida se infectó. Su estado empeoró rápidamente. Murió en abril del año 1923. Pero lo más inquietante fueron los rumores. Se dijo que en el instante de su muerte las luces del Cairo se apagaron. Otros afirmaron que su perro, en Inglaterra, comenzó a aullar desesperadamente antes de caer muerto. ¿Coincidencia? ¿O el comienzo de la maldición? La prensa mundial tenía su respuesta. La maldición había despertado. Muertes y accidentes extraños. Durante los años siguientes ocurrieron numerosas muertes entre personas relacionadas con la expedición. Algunos fallecieron por enfermedades. Otros por infecciones. Otros por causas inesperadas. Cada nueva tragedia alimentaba el mito. Los periódicos publicaban titulares aterradores. Las historias crecían. Los rumores se multiplicaban. Cada muerte parecía confirmar que algo oscuro protegía la tumba del faraón. La gente comenzó a temer incluso tocar los objetos encontrados en el sepulcro. Y cuanto más miedo existía, más poderosa parecía la leyenda. Maldición o explicación científica. Décadas después, científicos intentaron explicar el fenómeno. Algunos sugirieron la presencia de bacterias antiguas.
Otros hablaron de hongos microscópicos acumulados durante siglos. También se señaló que muchas de las personas relacionadas con el descubrimiento vivieron durante años después de la apertura de la tumba. Incluso Howard Carter sobrevivió mucho tiempo. Pero para muchos investigadores del misterio, las coincidencias siguen siendo demasiado extrañas. Demasiado numerosas, demasiado inquietantes. El joven rey olvidado. Tutankamón fue un faraón que gobernó Egipto hace más de 3.300 años. Murió siendo muy joven. Su nombre quedó perdido en la historia. Durante siglos nadie sabía dónde descansaba su cuerpo. Su tumba parecía haber desaparecido para siempre. Mientras otros faraones eran recordados por monumentos gigantescos, Tutankamón permanecía oculto bajo toneladas de arena. Esperando. En silencio. Durante más de 3 milenios. El hombre que desafió al desierto. A principios del siglo XX, un arqueólogo británico llamado Howard Carter estaba obsesionado con encontrar aquella tumba perdida. Muchos expertos creían que era imposible. El Valle de los Reyes ya había sido explorado. No quedaba nada por descubrir. Pero Carter no se rindió. Año tras año excavó bajo el abrasador sol de Egipto. Su patrocinador, Lord Carnarvon, comenzó a perder la esperanza. El dinero se agotaba. Y parecía que la búsqueda estaba condenada al fracaso. Hasta que ocurrió algo extraordinario. El descubrimiento imposible. En noviembre del año de 1922, un trabajador encontró un escalón oculto bajo la arena. Después apareció otro. Y otro más. Los hombres comenzaron a excavar frenéticamente. Finalmente apareció una puerta sellada. Una puerta intacta. Una puerta que nadie había abierto durante más de 3.000 años. Howard Carter hizo un pequeño agujero. Introdujo una vela. Miró hacia el interior. Lord Carnarvon preguntó, ¿puede ver algo? Y Carter respondió, sí, cosas maravillosas. Aquellas palabras pasarían a la historia. Pero nadie imaginaba el horror que vendría después. El tesoro de los muertos. La tumba estaba repleta de oro, tronos, joyas, estatuas, máscaras funerarias, objetos rituales. Miles de piezas perfectamente conservadas. Parecía un milagro arqueológico. Sin embargo, algunos miembros de la expedición comenzaron a sentirse inquietos. Había símbolos religiosos. Figuras protectoras. Representaciones de dioses guardianes. Todo parecía diseñado para proteger el descanso eterno del faraón. Y entonces comenzaron los rumores. La leyenda de la maldición. Los periódicos empezaron a publicar historias escalofriantes. Decían que los antiguos sacerdotes habían dejado advertencias sobrenaturales. Que cualquier intruso sufriría una muerte terrible. Aunque los historiadores modernos cuestionan estas historias, la leyenda ya estaba viva. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. La muerte de Lord Carnarvon. Meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon enfermó repentinamente. Una picadura de mosquito se infectó. Su salud empeoró rápidamente. Murió en abril de 1923. Pero fueron los rumores los que aterrorizaron al mundo. Se dijo que las luces del Cairo se apagaron en el momento exacto de su muerte. Otros aseguraron que su perro, en Inglaterra, comenzó a aullar desesperadamente antes de caer muerto. La prensa explotó. La maldición parecía haberse cobrado su primera víctima. Las muertes continúan. Poco después comenzaron a registrarse más fallecimientos. Personas vinculadas al descubrimiento murieron por distintas causas. Algunos por enfermedades. Otros por accidentes. Otros por circunstancias inesperadas. Cada nueva muerte fortalecía la leyenda. Los titulares eran aterradores. La maldición del faraón ataca de nuevo. Otra víctima de Tutankamón. El miedo se extendió por todo el mundo. Los testigos del terror. Algunos trabajadores afirmaban escuchar ruidos extraños dentro de las cámaras funerarias. Otros aseguraban sentir presencias invisibles observándolos. Había quienes se negaban a entrar solos. Y quienes abandonaron las excavaciones por puro miedo.
¿Eran imaginaciones? ¿Sugestión? ¿O algo más oscuro? Nadie podía responder. Las explicaciones científicas. Décadas después, los científicos buscaron respuestas. Algunos propusieron la existencia de hongos peligrosos. Otros hablaron de bacterias acumuladas durante siglos. Incluso se sugirió que ciertos microorganismos pudieron afectar a personas vulnerables. Sin embargo, ninguna explicación logró destruir completamente la leyenda. Porque las coincidencias seguían siendo inquietantes. Demasiado inquietantes. El detalle que nadie cuenta. Hay algo que muchos olvidan. Howard Carter, el hombre que abrió la tumba, no murió inmediatamente. Vivió muchos años después del descubrimiento. Este hecho hace que muchos historiadores consideren la maldición simplemente un mito. Pero para los creyentes, la historia es diferente. Dicen que las maldiciones no siguen reglas humanas. Dicen que actúan cuando menos se espera. Han pasado más de 100 años desde la apertura de la tumba. Y aún así, el misterio sigue vivo. Porque la verdadera maldición de Tutankamón quizás no sea una enfermedad, ni un fantasma, ni un hechizo. Quizás la verdadera maldición sea haber dejado una pregunta sin respuesta. Una pregunta que sigue persiguiendo a la humanidad. ¿Qué ocurrió realmente cuando los hombres abrieron la tumba del faraón? ¿Y tú? ¿Crees en la maldición de Tutankamón? ¿O todo fue una cadena de coincidencias? Déjamelo en los comentarios. Si te atreves. Conclusión. Han pasado más de 100 años desde que la tumba fue abierta. Sin embargo, la historia continúa fascinando al mundo. Porque la verdadera fuerza de la maldición de Tutankamón no está en una inscripción, ni en un hechizo, ni siquiera en las muertes. Está en una pregunta que nadie ha podido responder de manera definitiva. ¿Por qué tantas tragedias rodearon uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia? ¿Fue una simple cadena de coincidencias? ¿Una leyenda creada por la prensa? ¿O los antiguos egipcios realmente dejaron una advertencia para quienes perturbaran el sueño eterno de sus faraones? Tú decides. Pero la próxima vez que veas el rostro dorado de Tutankamón, recuerda que detrás de esa máscara podría esconderse uno de los misterios más aterradores jamás contados. Suscríbete al canal y dale un poderoso like.